¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. A pesar de las dificultades económicas causadas principalmente por las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, 55% de los venezolanos confía en que el presidente Nicolás Maduro pueda resolver, aunque sea en parte, los problemas económicos del país. Por el contrario, 7 de cada 10 venezolanos no confía en que la oposición pueda solucionarlos. De la misma manera, 69% de los venezolanos describe el actual modelo productivo como una economía mixta que mezcla socialismo y capitalismo. Y esa síntesis de socialismo y capitalismo es el modelo que respalda la mayoría del país. 63% simpatiza más con el socialismo productivo que con el capitalismo. En este sentido, la decisión de la mayoría en las próximas elecciones presidenciales no estará basada en sentido de la alternancia o del cambio, sino en sentido de las alternativas. Muy acertadamente, el presidente Maduro ha insistido en la necesidad de repolitizar a la sociedad venezolana para construir una nueva mayoría, convencido como está en que entramos en una nueva etapa del proceso revolucionario, lo que significa reimpulsar el sistema hegemónico. Ha surgido una sociedad diferente como consecuencia del proceso de maduración social y política iniciado hace más de 25 años, pero también como resultado del declive del modelo rentista petrolero, lo que obliga a entender las nuevas realidades culturales. No hay cambio en la economía que no tenga una resonancia profunda en la reconfiguración del sentido común y de las emociones. El nuevo modelo económico, productivo y socialista se traduce también en un nuevo modelo lingüístico, simbólico y emocional. Por tanto, es la economía y la cercanía, las redes y los vínculos, los datos y las emociones, los hechos y las palabras. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado. Es fundamental, es necesario, es indispensable un análisis profundo de la situación que nos permite entender mejor las realidades, las nuevas realidades. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, maracucho en primer lugar, doctor en Filosofía Política de la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene estudios de postdoctorado en Filosofía y Política en la Universidad de la Sorbona en París. Es escritor, comunicador, creador y director del portal web laiguana.tv. Fue Premio Nacional de Periodismo en el año 2008 y tiene un programa Desde Donde Sea en el portal, es decir, en laiguana.tv. Recientemente publicó su última novela o su más reciente novela, Happy, que en la reciente Feria Internacional del Libro ocupó los primeros lugares de venta. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por lo de maracucho, además. En primer lugar, antes que nada. Bueno, muy contento de estar aquí como siempre, haciendo de alguna forma, ¿no? un resumen analítico Sí. de Vamos a hacer un balance. este convulso año. Mire, ¿qué nos puedes decir de tu más reciente novela, Happy? Bueno, una gran Que alegría, además Oscar. es muy divertida, ¿no? Sí. Es una novela que te va a hacer reír y te va a hacer llorar. Es una novela, bueno, que me tomó este último año, un encierro literario bien interesante, y que se pasea por la Maracaibo y la Venezuela, entre los años 50 y los años 90, y que es una novela gaitera, es una novela de amor y de desamor,
Y como tú lo mencionaste, además nos dio la grandísima alegría de ser una de las 2 novelas más vendidas en la Feria Internacional del Libro. Junto con la novela de Venezuela, junto con Jorge Rodríguez. De la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y además nosotros, una vez terminada la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la colocamos de libre acceso en laiguana.tv como un gesto para los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela y para los venezolanos que también se encuentran fuera de Caracas, en el interior. Me dice que ya van más de 7.000 descargas. 7.000 descargas, 7.000 descargas. En la feria prácticamente se agotó en físico y ya van 7.000 descargas en pocos días. Sí. Esperamos que ya llegue a 10.000 descargas al terminar el año, que es una barbaridad, ¿no? Sí. Permíteme hacer un paréntesis también y valorar la reciente edición del libro de Vicente Carvajal. Él es profesor universitario, fue docente en Geografía e Historia y actualmente es viceministro de Educación. Nos presenta un ensayo, un análisis sobre la relación entre la educación, la historia y la política. Entonces quiero recomendar ampliamente este extraordinario libro de Vicente Carvajal, Historia insurgente y la era bicentenaria. ¿Qué balance podemos hacer del 2023? ¿Qué ha pasado? Bueno, un año complejo. ¿Cuáles son los hechos más relevantes, decisivos, característicos de este año? Un año complejo, Oscar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo llamaría un año bisagra. Un año bisagra porque es un año que prepara al 2024, que es un año electoral, no solamente en Venezuela, que ya es mucho decir, sino también en varios países del mundo, entre ellos, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces, el 2023, de alguna forma, fue la preparación en temas muy álgidos, en temas muy difíciles, ¿no? El año 2023, de alguna forma, fue el final triste, patético, de un gobierno paralelo. Ya en el 2023 los Estados Unidos terminan de deshacerse de la figura inefable. Renuncian a la estrategia insurreccional en principio. Al parecer. Sí. Y hay un repliegue táctico, que yo entiendo que es para acumular fuerzas y participar en las próximas elecciones, sí, retomar la ruta electoral. Ellos cambiaron, dado el fracaso de la estrategia insurreccional. Ellos cambiaron de estrategia y Mosca. Pero no de objetivo. No de objetivo. Los Estados Unidos, en términos de política internacional, se comportan como un imperio. Y un imperio rara vez cambia los objetivos porque son objetivos centenarios. Son objetivos a larga data. Ahora, ¿qué pasó en el 2023? Un primer tema fundamental para Venezuela. Se cambia la figura como se puede cambiar una afeitadora, se usa y se cambia la figura del señor Juan Guaidó, que ahorita se está dando la Dolce Vita en Miami, pero en términos históricos quedó como un pitufo, en términos de la historia con H mayúscula, y simplemente se le cambió por María Corina. Adelante, por favor. Vamos a hacer un pequeño corte para ir a comerciales y retomamos el balance que quiero que hagan sobre el 2023. Pero dejamos en el aire eso, se cambió una figura por otra. Sí. Hay un repliegue táctico, se mantiene el objetivo de desplazamiento del poder del chavismo, pero ahora la ruta en principio es electoral. Con elementos de bloqueos, sobre y todo de sanciones y desestabilización. Exactamente. Y neurotización. Pero vamos a continuar después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, creador, fundador y director del portal laiguana.tv, doctor en filosofía. Hacíamos un balance, Miguel Ángel, sobre los hechos más resaltantes de este año 2023. Continúa. Bueno, te estaba diciendo, hay varios elementos un poco para colocarlos como especie de titulares, ¿no? Está el recambio de la figura
de desestabilización, porque no es una figura ni democrática ni que busca la presidencia, no nos llamemos a engaño. Ni Guaidó ni María Corina Machado tienen como objetivo principal, ni nunca lo tuvieron, la presidencia. Son elementos disturbadores, son elementos desestabilizadores de la realidad venezolana. Ahora, hábilmente el gobierno de Biden, un año antes de medirse con Donald Trump, al menos que algo cambie, eso van a ser los dos candidatos, dejan de un lado a Guaidó y colocan la figura de María Corina Machado. Pero la figura de María Corina Machado, usted sabe que los gringos siempre tratan de no perder la cara, que también es otra de las características de las lógicas coloniales. Y al colocar a María Corina Machado lo tienen que hacer bajo un barniz democrático. Y se inventan estas figuras de las primarias, que además es impropio llamar primarias a esto. Aquí voy a hacer algo irónico. Uno lo puede llamar la fiesta de baby shower de María Corina Machado, de primera comunión, de cumpleaños, de despedida de soltero, como sea. ¿Por qué? Porque ella está compitiendo sola. Sí, ella compitió sola. Porque de lo que se trataba, y fue otro de los eventos fundamentales de este año, las primarias, lo que se trataba era simplemente de un evento, permítame la expresión, narcisista. Ni siquiera porque ella lo haya escogido, sino porque los Estados Unidos la pusieron a competir con nadie. ¿En qué sentido? En que antes de plantear las primarias, Chamel, es una cosa que se olvida, antes tuvieron que matar a todos los partidos políticos. Las primarias sirvió para acabar con todos los partidos políticos de oposición. Claro, primero vino un momento de desgaste. ¿Por qué? Porque el G4... aunque ahora lo quiera negar, fue una figura fundamental para los desmanes que cometió Guaidó, Leopoldo López, etc. No podemos olvidar la figura de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, en relación a Monómero. No podemos olvidar la figura de un Henry Ramos Alup, de un Julio Borges, incluso de un Capriel Radós, que al guardar silencio. Es decir, muy pocas figuras salieron realmente a denunciar, como lo hizo, por ejemplo, el supuesto ex embajador del supuesto gobierno en Colombia de Juan Guaidó, que renunció por el tema de Monómero. Es decir, primero hubo una destrucción de Guaidó, un suicidio político de Guaidó, y con él de G4. Una vez que los partidos estaban ya en la carra plana, se lanza María Corina Machado a través de unas primarias donde ella compite sola. Pero esta primaria a su vez tiene que ver con otro evento fundamental, que es el Acuerdo de Barbados. Es decir, todo esto es un sistema, bien orquestado. Pero, pareciera que la administración Biden no toma muy en serio la candidatura de María Corina. ¿En qué sentido? Que para los Estados Unidos más importante es que Venezuela se convierta o continúe o retome su rol fundamental como fuente confiable de petróleo, energía, gas, oro. Tocas un tema. ¿La estrategia cuál es? Tocas un tema fundamental, Oscar, fundamental. La estrategia es que prevalezca el orden y asegurar a Venezuela como fuente de energía, o en este momento ese objetivo sustituye el de desplazamiento del chavismo. Esa pregunta yo me la hacía precisamente en nuestro programa Desde Donde Sea por La Iguana. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y hay que hablarlo, acaso tú lo estás planteando demasiado elegantemente, pero vamos a plantearlo en términos de realpolitik. Los Estados Unidos tienen que tomar una decisión. Es una balanza. ¿Qué es más importante? La candidatura de María Corina Machado, inhabilitada, y por lo cual el germen de la desestabilización, o los negocios multimillonarios en oro, en petróleo, en gas, etcétera, y todo el lobby que está detrás de esos negocios, porque recordemos que el lobby en los Estados Unidos es legal, es legal cobrar para tramitar influencias en el Congreso. Entonces, en la balanza le van a dar más importancia a una inhabilitada como María Corina Machado, o a los negocios, y cuando digo negocios ni siquiera lo digo en términos despectivos, no, a los negocios naturales que los Estados Unidos está buscando en Venezuela en medio de una guerra en Ucrania que está ganando Rusia, contrariamente a todo lo que nos dijeron a lo largo del 2023, y además con un genocidio, un holocausto que se está dando en estos momentos de Israel contra el pueblo de Gaza,
Casualidades del destino, descubrieron petróleo y gas en Gaza, como lo descubrieron en la Guyana. Casualidad del destino, en Gaza, el problema de Palestina es un problema de índole colonial, un problema heredado por los ingleses, casualidad en Guyana también. Es decir, los Estados Unidos la tienen difícil, necesitan petróleo, se viene en un año electoral. El gobierno de Biden ha visto con desapego el tema del fracking, que mantuvo la producción de petróleo de los Estados Unidos por encima en el gobierno de Trump. Y ahora los Estados Unidos tienen el petróleo al lado, a pocos días de barco, económico, y los Estados Unidos tienen un negocio, no nos olvidemos, con Europa. Estados Unidos le quita el gas ruso a Europa, le quita el petróleo ruso a Europa y comienza a venderle 3 veces más caro, por ejemplo, el gas licuado. Es decir, el negocio de los Estados Unidos, el negocio que los Estados Unidos pretende tener con Venezuela es muy, pero muy grande. Y los lobistas están activados para esto. La pregunta entonces es la siguiente: ¿a qué le dará más peso a los Estados Unidos? Los Estados Unidos siempre le han dado peso a la realpolitik. Y los Estados Unidos, al menos que no quieran un proceso de desestabilización para Venezuela, y ahí María Corina Machado sería la apuesta fundamental, que no lo creo, los Estados Unidos van a apostar al negocio. Por lo cual, recuerdas tú, y recuerdan ustedes, queridos televidentes, el límite del 30 de noviembre. Que si el 30 de noviembre no se habilita a María Corina, porque en realidad es el único nombre que los Estados Unidos tienen, entonces van a bloquear. No pasó. Y se inventaron acciones y discursos leguleyos para tratar de alargar más el tiempo. Y además, los Estados Unidos en estos momentos están jugando el policía, como siempre suelen hacerlo, el policía bueno y el policía malo con el gobierno de Maduro, pero aquí hay algo que debemos remarcar, que siempre el policía malo en este momento están siendo funcionarios de medio pelo, mientras que el policía bueno es Biden y su gobierno, que está hablando directamente con los Estados Unidos. Y rapidito, permíteme terminar esta reflexión. Los Estados Unidos están hablando con los dueños del circo y el gobierno bolivariano está hablando con los dueños del circo. Ahí no tiene nada que ver, y mido mis palabras y le doy peso, nada que ver la oposición. La oposición simplemente va a firmar, pero en realidad hay conversaciones directas entre los Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos renuncia por ahora al objetivo de reinsertar a Venezuela en su órbita de influencia. Prefiere un gobierno que garantice orden y estabilidad, aunque sea energía, aunque sea decir lo contrario. ¿Qué hay? ¿Cuál es la trama verdadera que se mueve detrás de esta nueva política de los Estados Unidos, política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, creador y director del portal web laiguana.tv. Es doctor en filosofía política. Te preguntaba, Miguel Ángel, si los Estados Unidos renuncian por ahora al objetivo de desplazar al chavismo del poder y reinsertar a Venezuela nuevamente en su órbita de influencia. Bueno, quizás la respuesta pueda pasar por provocadora, pero aquí hay al menos 2 niveles diferentes, Oscar. Primero, a los Estados Unidos, en términos de realpolitik, y tomando en cuenta todo lo que hablamos de la necesidad energética que tienen, de la energía venezolana, le conviene más otro candidato que no sea María Corina Machado. Porque María Corina Machado va a enrarecer las elecciones del año próximo, de ser habilitada, que es prácticamente imposible. Y aquí hago un inciso rápido. Es prácticamente imposible porque ella le está prometiendo al chavismo la muerte. Claro. Y es como tener, estás con tu familia, tienes un perro ahí rabioso, amarrado, entonces tú vas a soltar al perro para que se coma la familia. Es decir, no hay en ella criterios de negociación, que es lo mínimo que se puede plantear, negociación con el chavismo desde ningún punto de vista. Y los discursos radicales en Venezuela, ese tipo de discursos radicales de la extrema derecha, ya lo archiconocemos con guarimba, intento de golpe de Estado, intento de magnicidio, es decir, todo tipo de desestabilización. Así que por ahí no. Entonces, mi teoría,
que pueda parecer provocador, es que no les conviene María Corina. María Corina es una especie de pieza de chantaje en relación a los Estados Unidos. Y si me apuras y si me empujas, yo te diría que tampoco le conviene a María Corina Machado a los Estados Unidos como presidenta de Venezuela, en el supuesto y negado caso de que eso sea posible. Porque María Corina Machado no va a poder gobernar un segundo en Venezuela. Un segundo. Sus propósitos radicales, sus propósitos de amenaza contra un sector histórico, ya, te has cansado de decirlo, como es el chavismo. El chavismo puede gustarte o no gustarte, pero ya es un bloque histórico. Puede gustarte el gobierno o no, pero hay una identidad política Y que se ha convertido en identidad nacional por popular. favor, incluso puede gustarte el chavismo o no. El modelo, la propuesta. Pero la intención de los venezolanos de votar por el chavismo no va a morir. Mira, el fenómeno Milei en Argentina, en un país tradicionalmente peronista. A eso iba. Bueno, a eso iba. Lo que pasa es que Venezuela no es Argentina, aunque el peronismo tenga mucha fuerza en la calle. Es decir, aquí el presidente, supuestamente opositor, que pueda llegar al poder, va a tener que bailar pegado con unas fuerzas armadas. Va a tener que bailar pegado con un poder legislativo. Va a tener que bailar pegado con un poder judicial. Va a tener que bailar pegado con gobernadores y alcaldes. Va a tener que bailar pegado con policías estatales y municipales. Va a tener que bailar pegado con la Policía Nacional Bolivariana. Con medios de comunicación. Con los medios de comunicación, con sindicatos, con trabajadores públicos. Es decir, Venezuela no es Argentina. Y Venezuela no es Argentina porque en Argentina hubo un Macri y en Venezuela no. Vamos a otro país, en Brasil hubo un Bolsonaro y en Venezuela no. Es decir, ¿cuántos obituarios no se han hecho al chavismo en cada elección presidencial? Y terminan cayendo gobiernos de izquierda en toda la región y Venezuela continúa. Por lo cual, para terminar mi respuesta, ni le conviene como candidata, en realidad, en términos de real política a los Estados Unidos, ni le conviene como posible negada presidenta de Venezuela, porque Venezuela caería, no quiero exagerar yo, apocalípticamente en una guerra civil, pero al menos un proceso de desestabilización que va a hacer que el oro, que va a hacer que el petróleo y que va a hacer que el gas no sea para nadie. Porque es una candidata radical que está, es decir, su promesa de campaña, esto es importantísimo, Oscar, su promesa de campaña es la muerte del chavismo. Sí, sí. Entonces, eso puede calar Milei muy bien. También prometió algo parecido, la muerte de la casta. La muerte de la casta, y lo primero que hizo fue unirse con Macri. Sí, sí. Es decir, entonces, una candidata que está prometiendo la muerte de uno de los dos grandes bloques históricos e identitarios en términos de política de Venezuela, que es el chavismo, no puede llegar lejos. Y de hecho, tú me hablas de Milei, Milei empezó como un león, al menos en la pre-campaña, campaña y la primera vuelta, y en la segunda vuelta ya era un gatito mimoso, como le dijeron. Claro. Porque ya estaba. Claro, es una estrategia válida porque tienes que moverte un poco al centro para capturar esa votación. Exactamente. Y sumar. Exactamente. Ahora, pero ya llegado al poder, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, medidas muy drásticas contra quién, no contra la casta, sino contra el pueblo trabajador. ¿Qué otros factores podemos destacar de este año? El acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados, que fue una muy buena noticia para todos los venezolanos y todas las venezolanas, chavistas, independientes. Se acabó la polarización definitivamente. Bueno, polarización que conocimos. Al parecer, porque otra vez, ¿cuántos acuerdos no hemos firmado? ¿Cuántas veces nos han dejado con el bolígrafo para firmar? Y digo a todos, venezolanos, venezolanas, chavistas, independientes. Pero aquí ya existe una derrota contundente y una fatiga con relación a la ruta insurreccional. Una vez que termina esa polarización que conocemos, ¿cuál es la nueva polarización? ¿Dónde están las nuevas confrontaciones? Porque pareciera que cada vez más gobierno chavista, oposición, empresarios, adversarios históricos del chavismo, ahora pareciera que se ponen más de acuerdo, que coinciden en los temas fundamentales, hasta en el modelo económico. Sí. ¿Dónde está la nueva polarización? Sí. Y tienes un país esperando por soluciones, sobre todo en el ámbito económico. Yo planteo en mi libro del Estado... Y te voy a describir un poco más. También en el país siente una sensación de abandono, de que nadie lo escucha, de que sus problemas no están siendo considerados por los dirigentes políticos. Hay un clima de desamparo. Sí. El acuerdo de Barbados ha ayudado al menos a dos cosas. Por una parte, a que se realizaran las primarias.
porque ahí se dieron garantías para que se realizara ese proceso, que después se desvirtuó, que después se inflaron las cifras, que después se tomó como un plebiscito prácticamente para salir de Maduro, como un referéndum revocatorio para salir de Maduro. Bueno, es la característica fundamental de la oposición cuando organiza eventos electorales. No es la primera vez. Pero lo segundo es muy importante, que también ahí en ese acuerdo se planteó ya, y aquí doy razón a tu comentario y a tu pregunta, se planteó, y aquí me voy a tomar la responsabilidad de lo que voy a decir, una nacionalización de la política. Porque de ahí sale el tema del acuerdo nacional en torno al Esequibo. Y es muy interesante ese fenómeno, porque estamos hablando de dos eventos electorales. Vamos a tildarlos así en términos fenomenológicos. Es decir, las elecciones, acaso mega elecciones, son en el 2024, pero hubo, como en las buenas cenas, un abreboca, una entrada. ¿Y cuál fue esa entrada? Por una parte las primarias y por otra parte el referéndum consultivo sobre el Esequibo. Con las características diferentes, con que quemaron aquí los cuadernos y aquí se hace a través de un método. Eso, vamos a quitarle los adjetivos, vamos a centrarnos sobre el fenómeno. Y estos dos fenómenos fueron muy importantes en este 2023. Cuidado y no los dos fenómenos más importantes, porque de alguna forma también se calentaron los motores electorales y se le dio la posibilidad, y esto es algo que ni el gobierno, ni el chavismo, ni la oposición puede soslayar. Se le dio la oportunidad de votar a la gente y nos enteramos de que la gente está calladita esperando para votar. El voto. El voto. Quiero que hablemos un poco de esas herramientas que tiene la gente, porque tenemos que ir a una pausa comercial. Pero rápido te digo solamente esto. El voto que durante años la oposición le quitó al ciudadano. Ahora, ¿cómo va a votar ese ciudadano que no lo habían hecho votar durante años? Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, fundador y director del portal laiguana.tv. Es doctor en filosofía política. Te preguntaba, quiero que continúes hablando de estos dos eventos electorales que tú describes como los dos episodios más importantes o de los más importantes que ocurrieron este año. Sí, porque estos dos fenómenos electorales orbitan alrededor del acuerdo de Barbados. Y en un primer momento se trata, como lo dije yo anteriormente, de una especie de bautizo político de María Corina Machado, donde ella compite prácticamente. Se convierte en la candidata de la oposición. Exacto. En un evento que le da toda la legitimidad y las fortalezas. Y visto desde otro modo, y que le quita toda la legitimidad y toda la fortaleza al resto de la oposición. Poco tiempo después. Es una oposición muy desacreditada, muy desprestigiada, sin vínculos, sin discursos, sin propuestas. Al punto que poco tiempo después se viene un evento electoral serio, como el referéndum consultivo, no solamente serio en la metodología, no se están quemando cuadernos, sino también en el tema que está siendo consultado. Y aquellos que se nos vendieron como unidos en las primarias, a pocos días, a pocas semanas, aparecen completamente divididos, separados, desunidos, diciendo, en el caso de María Corina, no voten. Error histórico, además, error histórico. Y en el caso del G4, bueno, hacen apelo a una categoría filosófica de la libertad que es el libre arbitrio, ¿no? Ustedes voten si quieren, voten si no quieren, y si voten por el sí o por el no. En la encuesta de Interlaces de octubre medimos la disposición a votar en unas eventuales presidenciales. Y hoy, sin campaña, casi sin candidatos, o sin candidatos formales, pues, visibles, claros, 71% de los venezolanos declara que definitivamente va a votar en las presidenciales. El venezolano quiere votar. El venezolano, cuando no lo escuchan en este momento, que siente que no es escuchado, que siente que sus problemas no están siendo tratados,
por los dirigentes, por el liderazgo en general, se refugia en yo mismo, en primer lugar. ¿A quién acudo cuando quien me debe escuchar no me está escuchando, no habla de mis problemas, no lo siento cercano? Me refugio en yo mismo. Tengo otro trabajo, mato tigres, resuelvo de alguna manera para sobrevivir. En segundo lugar, recurre a Despolitización, pues. más que No. despolitización, es la falta de opciones. Ok. Falta de alternativa. Yo creo que el venezolano maduró políticamente, se aferró a la participación política, entiende la participación política, tanto así que sigue valorando el voto como una herramienta fundamental para que lo escuchen por lo menos. Fíjate, entonces se refugia en yo mismo, se refugia en la familia, se refugia en Dios y también en el voto, calladito, silente, esperando el día. Es que se vio en estos eventos electorales que el venezolano quiere expresarse, quiere votar. Ahora, retomando, María Corina Machado gana contra nadie unas primarias. Los Estados Unidos obligan a la oposición a dar un semblante de unidad, pero cuando llegan pocas semanas después el consultivo, resulta que van todos desunidos y todos divididos. El mensaje que se le está dando al votante es muy claro, es decir, la única opción posible es la de una candidata extremista que no tiene el amparo y la unidad de su entorno opositor. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y en el caso del consultivo, también se está dando un evento fundamental que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, y es el hambre que tiene el pueblo venezolano por decidir. Y esto tiene que ver también con una carencia, como tú lo has explicado a través de los levantamientos que han hecho con Interlace. El pueblo venezolano está a la expectativa y quiere votar. Quiere votar por un voto castigo o por un voto de, vamos por el buen camino, sigamos así. Y vuelvo al ejemplo de Argentina. El tema, Milei no ganó, perdió el peronismo, porque la opción que le estaba dando el peronismo a los argentinos era la de su ministro de Economía, que tenía que ver con las causas fundamentales de la precaria situación socioeconómica de los argentinos. En Argentina había un sentimiento de ira, de rabia, de venganza, que no está dominando hoy el comportamiento electoral y político de los venezolanos. No está aquí. Pero entonces el acuerdo de Barbados sirvió para que la oposición lanzara sus primarias y de ahí para adelante lo hiciera de forma fraudulenta. El acuerdo de Barbados. Y el acuerdo de Barbados también ayudó a que se llevara a cabo un referéndum consultivo, y aquí hay un aspecto fundamental, porque tú me hablabas de empresarios, algo exitoso que tenemos que rescatar del referéndum consultivo es que levantó un sentimiento de venezolanidad, que tú y yo hemos hablado en diferentes programas sobre este sentimiento que hacía falta en Venezuela. Porque y que debería continuar. Debe continuar, pero que de alguna forma... Frente a otros temas también. De alguna forma nos hizo entender algo que no veíamos claramente, y es que hay una gran mayoría de venezolanos no extremistas que estamos de acuerdo en algo, que estamos de acuerdo en salir del atolladero económico y que estamos de acuerdo en una economía mixta, en el voto, en la democracia, en la integralidad de nuestro territorio, en la conciliación, en la construcción de consensos. En el tema de la Corte Internacional de Justicia, es decir, cómo se ven, de acuerdo a esta votación, los organismos internacionales como injerencistas, como colonialistas, y esto es muy importante para el sector chavista. ¿Por qué? Porque si hay algún legado de Hugo Rafael Chávez Frías fue precisamente el sentimiento nacional, lo positivo del venezolano. Por eso, si tú haces un análisis de los fake y de los ataques que se le hizo al referéndum consultivo, era más bien casi negando este nacionalismo, diciendo esto es un nacionalismo patriotero. ¿Por qué? Porque si hay algo que unifica el chavismo es precisamente el sentimiento nacional. Y de hecho, esto me da pie, Oscar, también, y tú has sido testigo, permíteme, Interlace ha sido testigo y víctima de esto. Es decir, dentro de todas estas fake news que se han elaborado pre-año electoral, porque todavía no ha comenzado la guerra como tal, pero ya empezamos a sentir algunos de sus efectos. Y esto lo hago también y lo digo públicamente, los ataques que se le han venido haciendo a Interlace,
los ataques que se le han venido haciendo a Oscar Schemmel desde Miami, porque además es Sí, fácil sí, sí. ir y Ubicarla. dejan Sí, huella, sí, sí. dejan huella. Tiene que ver también con esta derrota, de alguna forma, de este sentimiento nacional que se está instaurando en Venezuela. No olvidemos, y esto lo tiene que recordar chavistas, independientes y opositores, que hace un año Venezuela era un país desechable, que no servía para nada, que no tenía futuro, y hoy día es un país que prácticamente está de moda. Y con aspectos que pueden ser más allá de la política. Yulimar vuelve a ganar como personaje de atletismo del año, Atlético del año. La Vinotinto tiene todos estos éxitos, estando entre los primeros puestos para El fin de la polarización el fin de la que polarización. conocimos. Este tema de este renacimiento de Venezuela, de una Venezuela amada, de una Venezuela pujante. Es decir, son aspectos que también pesan y que algunas veces no son propiamente políticos, pero sí transversales a la política. Todo esto hace daño a una oposición radical que está más de acuerdo con los intereses de la Corte Internacional de Justicia o de la Unión Europea o de los Estados Unidos que con nosotros mismos. Y el tema que más nos une es la economía. Pero vamos a seguir conversando, Miguel Ángel, una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, fundador y director del portal leguana.tv. Miguel Ángel es doctor en filosofía política, con postdoctorados también en filosofía y política. Quiero referirme en este último bloque del programa al tema de las redes, que sigue siendo un tema fundamental por la potencia que tienen estos medios, pero también poco comprendido todavía. Yo he insistido mucho en que no es lo mismo el medio que el mensaje. Y quiero preguntarte, ¿dónde está el poder verdadero? ¿En el medio o redes o en el mensaje? Porque noto a veces una euforia digital solo por estar presente en las redes sin tener conciencia de que eso no es suficiente, si no tienes un mensaje que persuada, que convenza, que cumpla con los objetivos. Hay mucha ingenuidad, hay mucho desconocimiento. Mucha inmadurez. Y hay mucho aprovechador. Hay tres niveles diferentes que no se pueden confundir. Una cosa son las vistas que tienes. Claro. Otras cosas son los me gustas que tienen. Y otra cosa son los votos. A ver, Exacto. me explico. El algoritmo, es decir, las visualizaciones dependen del algoritmo. Tú quizás puedes colocar en TikTok 2 videos a distancia de 1 hora muy parecidos o a distancia de 6 horas muy parecidos y uno va a tener 1.1 millón de visitas y el otro 100 visitas. Porque el algoritmo es una especie de mesero que le coloca al público que quieres tomar, que quieres comer. ¿Sí? Pero eso tiene que ver única y exclusivamente con los intereses de la empresa en cuestión, de la red social. Estas son las visualizaciones. De estas visualizaciones hay otro nivel que son los me gusta, donde ya directamente se da un hecho voluntario con el dedo índice del usuario al darle a un botón, es decir, de todo lo que me está proponiendo, esto me gusta. ¿Sí? Pero otro nivel que no tiene nada que ver con los dos primeros es el voto. Desgraciadamente muchos políticos venezolanos, y no solamente, están cayendo en la ingenuidad de pensar que son populares porque tienen visualizaciones, no depende de ellos, que son populares porque tienen me gusta, acaso puede depender de ellos, pero eso no se traduce en los votos. Es decir, separar el evento democrático, el evento voluntario del voto de las redes sociales es fundamental, porque si no vamos a tener un error de percepción. Esto por una parte. Por otra parte está el tema que para mí es dónde está el poder, que es el tema del contenido, que es lo más difícil de hacer. Claro. Las redes te exigen ciertos formatos, ciertos estilos. Y cierta estupidez ciertos también. Relatos. Y cierta estupidez cierta también. Sorpresa. Hay un tema que ya lo hemos conversado de la estupidización. Es decir, yo no puedo, que es lo que desgraciadamente hacen muchos youtubers, tiktokeros, instagramers, es decir, colocar la estupidización por delante
el chiste fácil por delante, el desafío tonto de, no sé, acercar una botella por delante para ganar me gusta. ¿Cómo hacer en la política? Es decir, el contenido que tenemos que hacer como político tiene que rayar lo estúpido, tiene que rayar lo banal, tiene que rayar lo ligero, que puede ser una parte, pero tú no puedes estructurar una campaña política solamente a partir de memes o de chistes o de... Ni tampoco puede rayar en lo estrictamente ideológico, formal. No, nadie te va a ver. Porque el sentido emocional, el componente emocional, el rasgo emocional es clave en las redes. Por supuesto. Y la brevedad. Nadie ve un programa de televisión por redes. No, por ejemplo... Más bien los contenidos tienen que ser muy contundentes, pero sobre todo un muy minuto, breves, porque es efímero. Segundos. Correcto. Las dinámicas en el caso, en por las ejemplo, redes. de La Iguana. Nosotros en laiguana.tv, te lo coloco, por ejemplo, porque somos de los 2 portales más vistos de este país, acaba de certificarlo SimilarWeb, y que tenemos el desafío desde hace 11 años, todos los días, de reinventar contenidos que sean breves, muy breves, que no rayen en lo estúpido ni en lo banal, que no le falte respeto a la inteligencia del usuario, pero que además que tenga un contenido político. Entonces es una cuerda floja. ¿Cómo resolver el tema? Porque las redes son efímeras. Un episodio, un mensaje sustituye al otro, un estímulo sustituye al otro, el anterior desaparece. Buscas cada vez más estímulos desechando el anterior que también te gusta. No se puede, Oscar, no se puede... ¿Cómo darle sentido histórico, donde haya un pasado, un presente, un futuro? Tú vas a entender muy bien mi respuesta, porque además Interlace es un centro de investigación. Sí. Es decir, oído al tambor, y esto es importantísimo, nosotros no podemos dejar el tema de las redes sociales única y exclusivamente a los técnicos de las redes sociales. Claro. Es decir, los técnicos de las redes sociales sabrán cuándo postear, cómo postear, qué foto colocar. Deben estudiarse las normativas y los algoritmos de las diferentes redes sociales. Está muy bien. El problema es que se le está dejando solo a ellos el manejo de las redes sociales. Y tiene que haber, oído al tambor con lo que voy a decir, porque además así nos manejamos en muchos casos en la Iguana, un equipo transdisciplinario de psicólogos, de antropólogos, de economistas. Es decir, tiene que haber una creación de contenidos que tenga nivel y profundidad, y que después pase por el filtro de los técnicos, de los especialistas, de los jefes de redes de cada o sea, no hay que cometer el error de reproducir notas de prensa pensadas para impresos incluso en las redes, que tienen otro estilo, otra dinámica, incluso otro lenguaje. Instagram, es decir, yo tengo una nota en La Iguana, una nota sobre este vaso. Yo no lo voy a postear de la misma forma en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Twitch, en radio, en TV. No, es decir, cada red social, ni siquiera te estoy hablando de medios de comunicación, como lo acabas de hacer tú, ni siquiera te estoy hablando de televisión, no, cada red social solamente, Twitter, Facebook, tiene su identidad. Y su formato. Completamente. Es decir, yo no puedo manejar todas las redes de la misma manera. Lo emocional, ¿qué rol juega en las redes? Todo, prácticamente todo. Prácticamente. Las redes son... O sea que las redes no pueden ser solo para informar, sino que fundamentalmente necesitamos comunicarnos. Emocionalidad absoluta. Las redes sociales son el imperio de lo emocional. Ahora, lo emocional no es sinónimo de irracional. No. Yo puedo tener unas categorías racionales, unas categorías de contenido inteligente, de contenido histórico, de contenido político, de contenido económico, muy importante, de contenido económico, y barajearlos y conjugarlos a las redes sociales sin necesidad de utilizar el chiste fácil o la estupidización. Ahora, lo que está pasando, y es una gran crítica que yo hago, es que el mundo político está cayendo en la trampa de la moda de la red social y está pensando que ahí termina toda la comunicación política. No, señor. Una de las formas de comunicación política, saliendo de las redes, después está la televisión, después está la radio, que es importantísimo, y después está el contacto con la gente, que eso no se puede dejar de lado. Uno de los estudios recientes sobre medios de comunicación y redes, Interlace, aparecen las redes en primer lugar como fuente de información, con más del 30%. Los medios tradicionales, de segundo lugar, también, con un porcentaje por debajo, pero por encima del 30%.
y alrededor del 31% de los venezolanos dicen que su principal fuente de información son las conversaciones entre familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Don Politicón, el hombre es un animal político y eso no se va a cambiar de la noche Para a la mañana. concluir, podríamos decir, pues, ya culminamos, podríamos decir que en este mundo tan hiperdigitalizado, lo más disruptivo, lo más poderoso va a ser lo humano. Pásame por favor, Javi, para responder a tu pregunta. La gente ha descargado 7.000 veces Happy, pero de esas 7.000 veces yo diría que un 80% quiere oler el libro, palpar el libro. De la misma forma se puede hablar del mundo político, es decir, ese venezolano que tú dices que se siente abandonado según los estudios que revela Interlace, necesita no solamente una propuesta económica concreta, necesita no solamente el cum patres, ¿no? La compasión, es decir, entiendo tu dolor, pero necesita también soluciones concretas. Y ninguna red social, y ningún TikToker, y ninguna página web te va a dar las soluciones concretas. Y ahí es que el político hace la diferencia. Ahí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Espero, tenerte por aquí varias veces el año que viene. El año que viene va a ser fuerte, Oscar. Feliz año, feliz Navidad. A ti también. Estamos pendientes. Abrazo, querido amigo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto, feliz año.